La vida para mí es un regalo, el existir es un regalo que la naturaleza y el Creador nos dio. ¿Qué ha vivido usted en su vida? Muchas cosas agradables y cosas desagradables, de las cuales he aprendido mucho. No para aplicarlo malosamente, sino que las he vivido como experiencia. No para sacarlo a reducir lo grande que soy, sino que lo pequeño que soy, me he dado cuenta que no soy autosostenible, soy un ser dependiente de la naturaleza, de las demás especies y, por qué no decirlo, de la misma especie humana. Soy tan dependiente de ello. Por eso debo portarme bien con esto, con todo lo que he enumerado, para poder ser feliz. ¿Cuál es la base de su felicidad? La base de mi felicidad es mi conducta. Debo respetarme yo mismo primero, luego respetar a los demás. Y todo lo que voy aprendiendo debe ser consecuente con mi conducta. Esa es la base de la felicidad. ¿Cree que la sociedad del hoy día, su mala conducta, es la base de su infelicidad? Son influencias externas las que vienen a ser la infelicidad. Porque de hecho el ser humano está predestinado a ser feliz. Nacemos sanos. Acá adquirimos las malas conductas, las malas prácticas y las malas adicciones que nos hacen infelices. ¿Cuál es el camino? El camino es nuestra conducta, nuestra forma de ser. Podría decirse que cada ser humano nace diferente. No nacemos en series y el mundo actual quiere formar consumidores en series. Y lamentablemente nosotros nos hemos dejado embaucar por estos ideales. Esa es la falta. No buscamos dentro de nosotros una realización personal. Eso es la causa. El camino es recuperar el camino. El camino es educarnos primero, educar a nuestros hijos, de buscar dentro de ellos mismos para qué están hechos. El estudio, la capacidad académica que se adquiere es bueno, pero eso no da la felicidad. La verdadera felicidad está dentro de uno mismo. Se logre mucho o se logre poco, hay que buscar la felicidad dentro de esta abundancia o dentro de esta carestía que se tiene. Debemos lograr, procurar ser felices. ¿Cuál sería la gran carencia del hoy día? La comunicación familiar, la comunicación comunitaria. Se está haciendo grande la comunicación social a través de los medios digitalizados, pero está faltando lo básico. Me han contado que muchas familias ya no hablan en la mesa, todos están pendientes del aparato que tienen para comunicarse, todos tienen diferentes intereses, entonces hablan poco. Es la carencia de la humanidad ahora. Cada vez la estamos perdiendo más, porque cada vez nos interesamos más por las redes sociales que enlazar nuestras redes familiares. Eso es la carencia. ¿Qué le ha enseñado a usted la vida? Mis fracasos me han enseñado a recuperar el sendero correcto. ¿El dolor es fuente de conocimiento? Es fuente de reflexión. El dolor es fuente de reflexión para llegar al conocimiento. ¿Qué dolor le ha llevado a usted a reflexionar? Muchas veces nos sentimos adoloridos mentalmente, espiritualmente, por no alcanzar lo que quisiéramos. Por ejemplo, la economía siempre es insuficiente para nuestras necesidades. Pero si buscamos lo básico, no lo más caro, sino lo adaptable a nuestras necesidades, siempre tendremos la solución. Hay que tener sobriedad, primeramente, con lo que comemos. No bastante, sino que suficiente. Con el dinero, igual hay que tener sobriedad. No llegar a la ambición, porque la ambición ya no es sobriedad. Igual con nuestra forma de conducta. Solo lo necesario, no lo extravagante. ¿Quién es usted? Sencillamente y humildemente soy Luis. Tengo las manos callosas por trabajar, pero eso no me hace menos ni me hace más que nadie. Simplemente soy yo y si a alguien le puedo servir, le serviré. Igualmente acepto que a alguien no le sirvo para nada porque su forma de pensar es diferente al mío. También lo respeto. ¿Nos falta respeto y humildad? Muchas veces sí,
nos falta sobre todo humildad, aceptarnos, perdonarnos, eso nos hace mucha falta. Muchas veces nos proponemos metas muy grandes, nuestras bases son inexistentes en comparación con la meta que buscamos y eso nos hace amargar la vida. Veamos nuestras bases, revisemos nuestras bases para soñar sobre nuestras bases. Seremos un poco más felices. Incluso para soñar hay que saber, ¿no? Correcto, hay que saber soñar, por eso hay que pensar en la base que tengo. Si ya di este paso, debo dar el otro. La vida es así, paso a paso. Si pienso en dar 10 pasos, no he dado el primero. Me voy a tropezar. Ni 2 pasos, hay que dar el primero, después el segundo. Eso es mi percepción al caminar. Luis, usted me ha contado antes que en las décadas pasadas fue, como tantas otras personas, víctimas de la violencia que hubo. Sufrí persecución primero, luego secuestro, al punto de ser torturado. La tortura física no fue tanto, la tortura psicológica, los miedos, los temores, eso fueron duros de sanar. Me costaron años en sanar. Pero tuve que ensimismarme yo mismo, pensar, no pensar amargamente que por qué me pasó esto. Y tuve que ensimismarme para poder recuperar. No tuve la oportunidad de un psicólogo ni de un traumatólogo para sanar mis heridas. Y la gran medicina fue el perdón. Cuando pude perdonar, pude reflexionar sobre la actitud de mis captores, de mis agresores. Pensé en las razones que tenían ellos para hacer esto. Ellos obedecían a un régimen, a una línea de pensamiento, pues ellos son ellos. Yo soy diferente. Ellos no compaginaban conmigo, pero he logrado perdonarlos sin que hayan venido a pedirme perdón. Incluso un programa de resarcimiento para esto, no quise apuntarme, porque no quiero callar. Al apuntarme a esto, recibir un beneficio, moralmente estaría yo callando lo que sufrí. Pero quiero decirlo siempre para que otra generación no caiga en esto, porque callarlo estaría propenso a olvidar. ¿Por qué es tan importante saber perdonar? Es parte de nuestro ser el saber perdonar, y el saber perdonar es la base de nuestra felicidad. Al saber perdonar se van primero, vencemos el odio, el rencor, vencemos los miedos, los temores, vencemos la indiferencia. Eso nos trae el saber perdonar. Es beneficio para uno mismo, es sanar nuestras heridas mentales, nuestras heridas espirituales y nos enseña a buscar y a encontrar el camino. Usted también tiene, además de heridas psicológicas, heridas físicas, ¿no? Estas heridas me las hicieron cuando me dejaron mucho tiempo amarrado. Estuve cautivo y no les importaba, yo era para morir. No les importaba mi salud. También me cortaron un pedacito de este dedo izquierdo, la tengo deforme. Para meterme miedo, vino un soldado, puso esto puso en mis manos así un trozo de madera y con un machete pero me quitó un pedacito nada más. Eso fue lo único que perdí. Otros sufrieron más. Para saber perdonar hay que saber amar. Es un proceso largo. Preferí meterlos esto dentro de toda la sociedad y portarme igual con todos. Con el que es mi amigo, con el que me consideró su enemigo, yo me comporto igual. Así fue el proceso de sanación en mí. ¿Qué le recomendaría a aquellas personas que vivan otras situaciones de dolor o trauma? Si lo están viviendo, primero procurar hablar siempre con la verdad, no mentir. De hecho, la mentira genera otras persecuciones. La verdad es el éxito. Por segundo, sería saber perdonar. No es resignación, sino que es sanación, saber perdonar. ¿Qué papel juega el amor en su vida? Es el punto principal y primordial que debería estar ocupando el espacio más grande dentro de mi ser. Pero lamentablemente, como seres humanos, mentiría si digo estoy lleno de amor. Tengo equivocaciones, tengo traspiés, pero
Tenemos la oportunidad de pedir perdón. Y lo que yo hago cuando me comporto mal, digo, discúlpame o perdóname, me porté mal. Esto sana y no acumula un inventario de errores. No seríamos quienes somos sin esos errores también, ¿no? Es una escuela. Los errores de la vida y los fracasos, si reflexionamos sobre esto, es el punto clave para lograr el éxito. Sí, es la escuela de la vida, esos errores, los fracasos. Incluso yo estoy agradecido en parte con los que me hicieron este mal, los que me hicieron sufrir. No los odio, no digo nada, siempre digo, estoy agradecido con ellos. Me han enseñado un sendero a seguir. Debo ser un hombre pacífico, debo ser un hombre comprensivo ante todo, incluso ante el malvado. Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil lograrlo. A mí me costaron heridas, me costó tiempo, años la sanación, pero estoy en proceso todavía de lograrlo. No soy perfecto. Somos finitos, somos mortales. Somos finitos mortales. No por darle lo mejor a mi vida voy a ser inmortal. Definitivamente no. A todos se nos ha dado diferente medida. Nuestros órganos se deterioran, no tienen reparación. Hay que cuidarlos. Y ser conscientes de que somos finitos. Y vivir, y si este fuera el último día, vivirlo bien. Vivir agradecido y agraciados con los demás. No amargarnos, porque la amargura acarrea otros males. Nuestros males mentales nos acarrean dolores físicos. Yo he superado mis dolores físicos, mis dolores de espalda, con el hecho simple de haber perdonado, de haber buscado mi sanación mental, ha sanado mi cuerpo. He sido torturado, tengo certificaciones médicas de mi impedimento físico, pero trabajo como cualquier hombre normal. Las he superado. Les digo a todos de que es bueno perdonar, pero sobre todo es bueno reflexionar primero. No soy un ejemplo a seguir, tal vez algo para reflexionar. Reflexionemos. ¿Cuál es el sentido de la vida entonces, Luis? El sentido último de la vida es ser feliz y pensar con el corazón y la cabeza para comportarnos con los demás, con la sociedad, con la naturaleza misma, porque somos parte de ello. Nadie puede vivir en soledad, nadie es autosuficiente, todos nos dependemos de todos. No hay ni una especie de más, todos somos dependientes, codependientes de todos, para guardar el equilibrio de la naturaleza, el respeto a la naturaleza y a nuestros otros seres convivientes en ello. Eso es para mí la vida.